Bendiciones para todos. Mi nombre es Wilson Mejía. A continuación les voy a hablar sobre el sistema educativo en América Latina. América Latina cuenta con una compleja variedad de situaciones en cuanto a su campo educativo. En este momento vamos a hablar sobre los sistemas educativos de Colombia, Argentina, Ecuador y Chile con respecto a sus particularidades. La línea histórica de la educación en Colombia inicia con la colonización, donde es aquí llegan los españoles con todos sus ideas, sus paradigmas, todos sus métodos de enseñanza y someten a todos los indígenas que encuentran aquí en Colombia a este sistema de educación religiosa. Para el siglo XVI y siglo XVII, después de la colonización, se funda la Real Academia, donde el eslogan, lo que imparten en ese momento es la gramática y la lectura. También se fundan las escuelas coloniales, las cuales excluían a estudiantes indígenas o afrodescendientes. Su doctrina era cristiana y su medio de comunicación o idioma era el latín. Para el siglo XVIII, Carlos III instaura la primera escuela pública, donde los títulos eran licenciados ya sea en las artes, en la teología y los cánones. Para el siglo XIX, el general Santander instaura el primer sistema educativo, donde se da un plan general de educación superior también, y hay un código de instrucción pública. Se da la reforma de la educación pública progresista, a la cual Rafael Núñez instaura, y la Iglesia Católica se enfrenta porque no desea en ningún momento dejar de lado la educación que ellos imparten. Para el siglo XX nace la Escuela Nueva. Se da también la mejora en la infraestructura, hay textos para cada ciencia y hay una ley orgánica de la Universidad Nacional. En este momento el gobierno permite que se instauren más universidades a nivel nacional. También se crea el IPES y se presta para las protestas de las reformas educativas y sociales que se requieren para su momento. Ya en el siglo XXI, con todas estas reformas, se da con la Constitución del 91 la garantía del derecho a la educación con prevalencia como derecho fundamental, y también se tienen unos avances que se articulan con las TIC, ¿sí?, en la educación. En el contexto argentino, encontramos que para el periodo de 1806 y 1820 se da una educación liberal, donde hay una lucha por la independencia. Para el periodo de 1820 a 1852 se da una reforma, una restauración, hay un apogeo del federalismo y se da la construcción de la unidad nacional. Y en el periodo de 1852 a 1880 hay una organización constitucional. Educación utilitaria. Estos tres periodos tienen una influencia ideológica de todas las corrientes pedagógicas. Para 1880 y 1916, en este periodo, la nueva Argentina cosmopolita es creada, donde se da el positivismo y el normalismo. En 1916 a 1943, el gobierno es radical y enfrenta una crisis mundial. Sin embargo, aquí se crea la escuela nueva. Para 1943 y 1983 hay un gobierno militar y peronismo, pero permiten la democracia de la enseñanza. Para 1983 en adelante hay un retorno de la vigencia del Estado de Derecho y hay una transformación del sistema educativo. Para Ecuador, tenemos que en el periodo de 1835-1845, entendido como el siglo XIX, se da la implementación del modelo lacasteriano con Vicente Rocafuerte y la educación confesional católica impulsada por Gabriel García Moreno para el año 1845, dando paso al siglo XX, que en 1905 la educación es laica, gratuita y masiva. También en 1950, 45 años después, se da el modelo desarrollista. Y finalmente, para este siglo se da el Estado neoliberal, ¿sí? En el siglo XXI, desde el año 2000 al 2015, se da una recuperación de la rectoría del Estado y se dan unos avances significativos en la educación ecuatoriana. La colonización en Chile permitió que la religión sea quien evangelice y someta y adoctrine a toda su población. En 1813 ya se da la primera escuela normal de preceptores y nacen los primeros
profesores. Luego pasa que el presidente Francisco Pinto permite que la educación se dé entre hombres y mujeres. En 1833 el sistema educativo se da de manera pública, igualitaria y de calidad y se pregona como la función del Estado. En 1842 nace la Universidad de Chile. Para el año 1920, la ley de instrucción de primaria obligatoria es para todos los niños, pero la cual se reforma para el año 1965, ya con 8 años de escolaridad obligatoria, 2 ciclos, de primero a cuarto y de quinto a octavo. Para el año 1967 se da una descentralización de la educación. En el año 1973 hay el golpe militar, lo que permite que para el año 1980 haya un cambio drástico y la educación ya no se la vea como un derecho, sino más bien como un bien de consumo, trayendo consigo todo el proceso de neoliberación, el capitalismo. Para 1986, en el auge de la educación se encuentran los colegios privados que compiten contra los colegios públicos. Ya en 1990 se instaura el Ministerio de Educación, el cual va a velar para que el funcionamiento de la educación pública se vuelva a recuperar, y en el 2003 se permite la reforma constitucional, ya no solo de 8 años de obligatoriedad, sino de 12 años. En el 2006 se da la Revolución Pingüina, la cual permite para el año 2016 haya un sistema de desarrollo profesional docente y una reforma política en el sistema educativo. Y en el 2017 se implementa el nuevo sistema de educación pública. Dentro de la estructura de Colombia, tenemos que Colombia tiene unos fines en los cuales está formar en el respeto de los derechos humanos, la paz y la democracia, y en la práctica del trabajo y la recreación para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. Dentro de sus objetivos comunes está formar la personalidad y la responsabilidad autónoma entre derechos y deberes de cada ciudadano, propiciar la ética y la práctica de los derechos en todo el contexto social, desarrollar la sana sexualidad, el conocimiento de sí mismo y la valoración de la autoestima, generar la orientación escolar, profesional y ocupacional, formar la conciencia para el esfuerzo del trabajo como una actividad educativa, desarrollar las competencias educativas para educación superior y del trabajo, también fomentar las prácticas democráticas, educación vial, la conciencia de la solidaridad y el respeto por los grupos étnicos. Los fines educativos de Argentina está formar, disciplinar, educar, sensibilizar y guiar al hombre a que enfrente al mundo en todas las vicisitudes. Dentro de sus finalidades está la educación de calidad integral, una formación ciudadana ética moral con la diversidad cultural, priorizando sectores desfavorecidos, generando la igualdad y no la discriminación de género, garantizando los derechos de los niños, el acceso y la permanencia y el egreso de la misma educación, la participación democrática de los actores institucionales, la cultura del trabajo, el esfuerzo y la cooperación, la capacidad de oportunidades de estudio, fortalecer la lectoescritura, el desarrollo lingüístico, la integración de las personas con discapacidades, la valorar la multiculturalidad del mismo país, desarrollar la educación sexual de manera integral, la prevención de todo tipo de adicciones, brindar una formación corporal motriz deportiva, promover los saberes científicos, la ciencia escolar, la formación en diferentes artes de la cultura y la eliminación de todo tipo de discriminación. En cuanto a Ecuador, sus objetivos es reducir la brecha de acceso a la educación de jóvenes y adultos con el rezago escolar, incrementar la calidad de aprendizaje de los estudiantes con un enfoque de equidad, incrementar la calidad de la gestión escolar, incrementar las capacidades y el desempeño de la calidad del talento humano especializado en educación. Dentro de sus fines de la educación está el desarrollo personal, incentivar los valores, desarrollo de la identidad nacional o el sentido de pertenencia patriótico, desarrollo de una conciencia crítica como un sujeto activo ante la misma sociedad y los cambios, el acceso libre a la información sobre la sexualidad, la preservación del cuidado del medio ambiente, el respeto por los demás, la igualdad de género, la incorporación de la comunidad educativa a la sociedad como del conocimiento, el fomento de la preservación del patrimonio natural y ambiental, el fortalecimiento de los derechos de los estudiantes en cualquier tipo de vulnerabilidad, la formación cívica, el desarrollo de la capacidad intelectual del estudiante, impulsar la investigación, fortalecer la educación intercultural bilingüe, promoción del desarrollo científico tecnológico, vivir el Sumac Caguas
y el apoyo en caso de cualquier forma de maltrato. En cuanto a Chile, sus objetivos es desarrollar el aprendizaje en los aspectos de la moral, la espiritual, intelectual, afectivo y físico de acuerdo a su edad y a su curso. Dentro de sus fines está la equidad, la calidad de la educación, la universalidad de la educación permanente, la interculturalidad, la transparencia, flexibilidad, participación, responsabilidad, diversidad, sustentabilidad, autonomía, equidad y integridad. La estructura del Estado colombiano se basa en que este brinda una educación básica, primaria y secundaria entre los 6 y los 14 años, es obligatoria y gratuita, es de carácter público y privado y se fomenta su énfasis en la lectoescritura y la aritmética. La educación media está entre los 15 y 16 años, es voluntaria y su título es bachiller. La educación superior está en institutos, universidades con diferente tipo de profesiones. Para ellos también se aplican pruebas para acceder a ellos. Los costos dependen del nivel socioeconómico de cada familia y sus títulos son técnico, tecnológico, ya sea también en pregrado y posgrado. Para la estructura argentina, lo mismo está con primaria entre los 6 y 12 años, es obligatoria y gratuita, es de carácter público y privado y su énfasis es en matemáticas y ciencias. Su secundaria está entre los 13 y los 18 años, es voluntaria y su título es académico técnico. La educación superior es libre, las universidades pueden ser de carácter público y privado y de acuerdo a ello varía el precio. La estructura en Ecuador es de educación básica y primaria y secundaria desde los 6 a los 14 años, es obligatoria, gratuita, pública, privada, su énfasis en matemáticas, ciencias, idioma y literatura. La educación media es voluntaria, esta la imparten los colegios o institutos técnicos, y la educación superior es libre, también te ofrecen el pregrado y el posgrado. Los costos varían, el público o privado de acuerdo y a su carácter mixto. Y en Chile la enseñanza básica va de los 6 a los 13 años, es obligatoria y de gratuidad pública y privada y su énfasis está en ciencia e historia. La enseñanza media es de 14 a 18 años, es voluntaria, los colegios o institutos técnicos son las que lo imparten, la educación superior es libre, las universidades pueden ser públicas o privadas, al igual que en los otros países que ofrecen el pregrado, el posgrado y su precio es mixto. Los hallazgos que se han encontrado en estos sistemas es que todos los sistemas educativos latinoamericanos tienen la educación primaria básica obligatoria. Los 4 sistemas educativos tienen énfasis en el idioma principal en la mayoría de esos países, ese es el español. Se evidencia una gran equidad dentro y fuera de cada contexto nacional con referencia a la educación, pero no poseen un sistema educativo propio y el que tienen está descontextualizado. Como conclusiones encuentro que la educación es un derecho hoy en día para todos estos países, que en este momento hay un énfasis en la tecnología de acuerdo a la globalización y los adelantos de la misma. Y con miradas hacia el futuro, todas 4 países tienen retos en los cuales la educación cambia constantemente y hoy más que nunca, pues todos tienen que asegurar un éxito en los estudiantes y los países pues deben ser proactivos en busca de soluciones educativas innovadoras. Ahí están los referentes de las diferentes imágenes que tomé de internet. Muchísimas gracias por su atención.